Imagina esto. Llegas a un hotel, centro de la ciudad, precio razonable, nada fuera de lo común. Dejas tus cosas, cierras la puerta y esa noche duermes. Lo que no sabes es que en ese mismo edificio, en esas mismas paredes, durante casi un siglo han ocurrido suicidios, asesinatos, desapariciones y muertes que nadie ha podido explicar del todo. Y que dos de los asesinos en serie más buscados de Estados Unidos durmieron en ese mismo pasillo. Este lugar no es ficticio, existe, está en Los Ángeles y hoy algunos de sus pisos siguen cerrados. Se llama el Hotel Cecil y una vez que conozcas lo que ocurrió adentro, no vas a poder sacártelo de la cabeza. El Cecil abrió en 1927 con una promesa clara: ser uno de los grandes hoteles de Los Ángeles. Más de 600 habitaciones, arquitectura imponente, salones elegantes. El tipo de lugar que en esa época significaba estatus, modernidad, futuro. Pero el futuro no llegó como se esperaba. El barrio alrededor del hotel comenzó a cambiar, a decaer. Con los años, el Cecil quedó rodeado por lo que hoy se conoce como Skid Row, una de las zonas con mayor pobreza, crimen y desesperación de toda la ciudad. Y el hotel, en lugar de alejarse de eso, se fue hundiendo en ello. Las tarifas bajaron, el tipo de huéspedes cambió, y poco a poco el Cecil dejó de ser un símbolo de prosperidad para convertirse en algo completamente diferente. En el tipo de lugar donde nadie hace preguntas, donde nadie mira demasiado, donde lo que pasa adentro se queda adentro. Y las historias oscuras comenzaron a acumularse. Durante décadas, el Hotel Cecil se convirtió en escenario de algo que ningún registro oficial termina de explicar del todo. Personas saltando desde las ventanas, cuerpos encontrados en habitaciones cerradas por dentro, muertes cuya causa quedó registrada en el papel, pero cuyas circunstancias nunca cerraron del todo. Uno de esos casos ocurrió en 1962. Una mujer saltó desde una ventana del hotel. Al caer, aterrizó sobre un peatón que en ese momento caminaba por la acera. Los dos murieron en el acto. No hubo testigos directos del salto, no hubo explicación clara de por qué esa ventana, por qué ese momento. Solo el resultado: 2 personas muertas en una acera de Los Ángeles y un hotel que sumaba otra historia a su cuenta. En los años 80, Los Ángeles vivía bajo la sombra de uno de los criminales más buscados de su historia, Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker. Ramírez asesinó a al menos 13 personas. Entraba a casas de noche. No había un perfil claro de víctima. La ciudad estaba en un estado de tensión constante. Lo que nadie sabía entonces es que Ramírez tenía una base de operaciones, una habitación en el Hotel Cecil, $14 la noche. Según testimonios recogidos años después, Ramírez regresaba al hotel en la madrugada, a veces con ropa manchada. Entraba por la puerta principal, cruzaba el lobby y nadie decía nada, nadie preguntaba. En el Cecil eso era lo normal. Pero la historia no termina ahí. Años después, un periodista austriaco llamado Jack Unterweger llegó a Los Ángeles como corresponsal para cubrir la escena del crimen local. Había cumplido condena por asesinato en Europa y el mundo literario lo había celebrado como un caso de rehabilitación. Se hospedó en el Cecil. Mientras estuvo en la ciudad, 3 mujeres aparecieron estranguladas. 2 asesinos en serie, el mismo hotel, sin ninguna conexión entre ellos, sin que nadie lo planificara. No es una leyenda, está documentado. Y es exactamente el tipo de detalle que no encaja en ninguna explicación simple. Pero el caso que llevó al Hotel Cecil a ser conocido en todo el mundo ocurrió en 2013. Elisa Lam era una estudiante canadiense de 21 años. Viajaba sola por la costa oeste. Tenía un blog donde documentaba sus experiencias. Era el tipo de persona que registra todo, que comparte todo,
que está presente. El 26 de enero llegó al Cecil. 4 días después, desapareció. La policía revisó las cámaras de seguridad y encontraron algo que no sabían cómo interpretar. Un video del ascensor del hotel, la última vez que Elisa Lam fue vista con vida. En las imágenes, entra al ascensor, presiona varios botones, las puertas no se cierran, sale al pasillo, mira hacia ambos lados, despacio, como alguien que busca algo o que se está escondiendo de algo. Vuelve a entrar, hace movimientos con las manos que no tienen una explicación clara, habla, sola o con alguien que la cámara no captura, y luego desaparece del registro. El video fue publicado por las autoridades pidiendo información. Se volvió viral en horas. Millones de personas en todo el mundo lo analizaron en bucle, buscando algo que explicara ese comportamiento. Nadie encontró una respuesta que cerrara todas las preguntas. Semanas después, los huéspedes del hotel empezaron a notar algo. El agua tenía mal sabor. Tenía un color extraño. La presión era irregular. Un técnico subió al techo a revisar los tanques. Encontró el cuerpo de Elisa Lam dentro de uno de ellos. La autopsia concluyó: muerte accidental por ahogamiento. Pero las preguntas no cerraron con esa conclusión. ¿Cómo llegó al techo si las puertas de acceso tenían alarma? ¿Cómo entró al tanque si las tapas eran pesadas y estaban a una altura considerable? ¿Por qué la duración del video del ascensor no coincide con el estándar de las cámaras del hotel? Hasta hoy, nadie ha dado una respuesta que satisfaga todas esas preguntas. Solo existe el video y esas manos moviéndose en el ascensor en la última noche que alguien la vio. Después del caso de Elisa Lam, investigadores, periodistas y personas comunes comenzaron a revisar la historia completa del Cecil. Y lo que encontraron fue una acumulación que resulta difícil de ignorar. Casi 90 años de asesinatos, suicidios, desapariciones, criminales y muertes sin explicación completa. Todo en el mismo edificio, en la misma dirección. Hay quienes dicen que es estadística pura, un hotel grande, en un barrio difícil, durante muchas décadas. Las tragedias son inevitables. Y tienen razón, en parte. Pero también es cierto que la concentración de todo esto en un solo lugar va más allá de lo que los números solos pueden justificar. 2 asesinos en serie de manera independiente. Un caso como el de Elisa Lam que desafía la lógica incluso después de tener una conclusión oficial. Décadas de muertes que el papel registra, pero que la razón no termina de procesar. ¿Es el Cecil un lugar maldito? Esa palabra la usa cada quien como quiere. Pero algo en ese edificio, en esos pasillos, en esas habitaciones, parece atraer lo que la mayoría de los lugares nunca ven. Y eso, sin importar la explicación que elijas, es suficiente para que el Cecil siga siendo lo que es, un lugar que no se olvida. Hoy, el Hotel Cecil sigue en pie. Cambió de nombre, renovó su imagen, pero la dirección es la misma. Las paredes son las mismas. Algunos pisos permanecen cerrados. Nadie explica bien por qué. Turistas llegan desde distintas partes del mundo, no a hospedarse, sino a pararse frente al edificio y mirarlo, como si hubiera algo en él que atrae incluso a quienes conocen su historia. O tal vez, precisamente por eso. La pregunta que nadie ha podido responder del todo sigue abierta. ¿Fue todo una cadena de coincidencias que el tiempo y la pobreza del barrio pueden explicar? ¿O hay algo en ese edificio que ninguna renovación, ningún cambio de nombre, ninguna conclusión oficial ha podido cambiar? Porque algo es cierto. Cada persona que entró al Cecil cargando algo oscuro, encontró ahí el espacio para que ese algo se quedara. Y los que sobrevivieron para contarlo, nunca lo olvidaron. ¿Qué crees tú? ¿Coincidencia o algo que la lógica no alcanza a explicar? Déjame tu teoría en los comentarios. Me interesa leer qué piensas después de conocer todo esto. Si este tipo de historias te engancha, suscríbete. Hay más esperando.
Nos vemos en la próxima. Esto es Lo que Documente Cuenta.